Ok, bienvenidos a esta segunda parte con nuestra invitada, la urbanista Eliana León, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a esperar breves instantes. Ya tenemos con nosotros a Meralia. Eh, Bienvenido Carlos Urdaneta de nuevo. Ok, aquí tenemos también a nuestra invitada. Sí, bueno, interesante tema y además que, bueno, muy necesario para la sostenibilidad de nuestras ciudades. Sí, bueno, es Sandra Ornés la que nos está acompañando Sí. en, en, en nuestro conversatorio del día de hoy. Y Ya bueno, Eliana se conectó, vamos a esperar para compartir. sí, todo este tema de la movilidad, del transporte urbano en nuestras ciudades. Vamos a habilitar para que Eliana pueda compartir las imágenes con nosotros. Y bueno, efectivamente, Los Teques es una ciudad montañosa que incluso por cuestiones gubernamentales tiene que ser visitada porque es la capital del estado Miranda. Entonces, bueno, ahí es el asiento del registro principal y bueno, muchas diligencias hay que hacerlas en Los Teques. Vamos, ok. Vamos a minimizar aquí. Si puedes maximizar la imagen, Eliana. Ya la compartí, pero, perdón, ya lo puse en modo presentación, pero veo que no, que ustedes no la ven todavía No, como... sí le estamos viendo, lo único que se está viendo a los lados es las imágenes de Sí, las demás diapositivas, ¿no? diapositivas. Sí, por eso, o Pero, sea, pero no hay problema. yo en mi computadora ya la veo como presentación. Ah, ok, entonces deja ver. ¿Qué será? Vamos a esperar a ver un rato, si acaso. Seguramente. Bueno, si no, no hay problema, Eliana. Igualmente Se está puede ver. visible. Sí. Lo que pasa es que les confieso que yo nunca he compartido pantalla desde Zoom. Yo siempre Ah, trabajo con o- Meet. Entonces, ok. a ver, Dale a ese mismo modo, bueno, a ver. dale, porque está, dale para ver si puedes a pantalla completa. Yo la tengo en pantalla completa, lo que no sé. Ah, ya sé que voy a probar a ver. Ya va. Ok. Ahí salió. Ah, pues salió. Sí, sí la veían. No, 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 ahorita no, sale tu no la llegamos nombre. a ver. Veíamos todas las Ok, diapositivas. creo que ya, a ver. Ok. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ok, Ah, Sí. exacto, viste, ya sabes cómo ampliar la imagen en Zoom. Sí. Ok. Bueno, perfecto. Entonces comencé. Vamos a hablar un poquito sobre el transporte sostenible para la ciudad. Entonces, vamos rápidamente a ver que vamos a ver un poquito qué es el transporte sostenible, cómo se clasifican los modos de transporte sostenible. Vamos a conocer qué es la movilidad sostenible, cuáles son los componentes de un sistema de transporte sostenible que además tienen una metodología, digamos, propia para haber sido determinados. Y nos vamos a preguntar si es posible hacerlo en Venezuela. Y la respuesta viene determinada porque alcanzamos a formular unos lineamientos de transporte sostenible para los teques y unas reflexiones finales. ¿Qué es el transporte sostenible? Es la provisión de servicios de infraestructura para la movilidad de personas y productos necesarios para el desarrollo económico y social que ofrecen acceso seguro, confiable, económico y al alcance de todos, al tiempo que reducen los impactos negativos en la salud y el medio ambiente local y global en el corto, mediano y largo plazo. Fíjense que el transporte sostenible es un compromiso importante porque nos está garantizando el poder mover personas y bienes que son necesarios para la subsistencia en la ciudad, que tienen que ver con desarrollo económico y social,
pero que lo hace además de una manera en la cual se busca la reducción de los impactos negativos que el transporte puede generar tanto en la salud de las personas como en el medio ambiente en general. El transporte sostenible, según el Consejo de Transportes de la Unión Europea, responde a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de las personas, es seguro y compatible con la salud y el medio ambiente, es asequible, quiere decir que cualquier ciudadano, independientemente de cuáles sean sus condiciones socioeconómicas, debe poder tener acceso al transporte sostenible de una forma u de otra. Permite elegir entre diferentes modos de transporte. Entonces, cuando hablamos de transporte sostenible, no es un modo único. Son diferentes modos que van a estar a disposición del ciudadano y que vamos a ver después cuáles son. Además, el transporte sostenible es eficaz. Asimismo, genera emanaciones y ruidos dentro de los límites legalmente establecidos, apoya una economía competitiva y el desarrollo equilibrado de las ciudades, minimiza el impacto sobre los usos del suelo y hace uso de energías limpias. Si nos ponemos en el contexto de la Agenda 2030, entonces tenemos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, establece en términos de transporte que se debe proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. Entonces ahí tenemos además un compromiso a nivel internacional. Los modos de transporte sostenible. Bueno, vamos a tener un par de grandes clasificaciones que son los modos no motorizados y los modos motorizados. Dentro de los modos no motorizados, entonces tenemos la caminata. La caminata es un modo de transporte. Tenemos la bicicleta, ya sea a través del uso particular o a través de los sistemas públicos de bicicletas. Que los sistemas públicos de bicicleta son como un sistema de transporte público en el cual vamos a tener acceso al uso de una bici a través del pago de una tarifa previa que, bueno, bajo determinadas limitaciones nos va a permitir hacer uso de ese vehículo en función de nuestras necesidades y que además lo adecuado es que entonces estos sistemas públicos de bicicletas estén integrados a los demás modos de transporte sostenible existentes en la ciudad. Y recientemente entonces ha cobrado mucha fuerza el patinete eléctrico como también un modo de transporte sostenible no motorizado. Dentro de los modos motorizados entonces tenemos los sistemas ferroviarios, los sistemas BRT, y los innovadores sistemas de transporte por cable, que bueno, Venezuela tiene algunas experiencias en cuanto a ese modo de transporte también. La idea de estos sistemas es que, bueno, tal como lo decíamos en las características anteriores, son sistemas que hacen uso de energías limpias o en el caso, por ejemplo, de los BRT, que no necesariamente son energías limpias, pero que entonces la cantidad de usuarios que se pueden trasladar a través de estos sistemas que son muy eficientes, hace que el tema de las emanaciones quede dentro de los límites legales establecidos y que cuando además veamos el índice de emanaciones de gases contaminantes per cápita también sea un número bastante bajo. Nos encontramos entonces con el término de movilidad sostenible, que es un enfoque en el cual la movilidad está orientada a mover personas y no carros. Entonces, bueno, están estas imágenes que probablemente hayan visto en algún momento y es como a través de diferentes modos de transporte se hace la comparación de la cantidad de espacio que debe ocuparse dentro de la ciudad para mover la misma cantidad de personas, dependiendo si se hace en el vehículo particular, en el transporte público o en bicicletas. Los modos de transporte más amigables con el ambiente hacen mejor uso del espacio de la calle.
Entonces, en la medida en la que nosotros vamos despejando espacio, hay más espacio para el peatón, para la interacción social, para todo lo que implica la vida urbana en el espacio público. Cuando hablamos de movilidad sostenible, por supuesto que partimos del transporte sostenible, pero a la movilidad sostenible le agregamos el componente de las personas. Entonces, vamos a estar viendo al mismo tiempo a las personas y a los viajes que hacen esas personas. Entonces vamos a tomar en cuenta factores tales como el nivel de ingreso de ese usuario del transporte, el género, la edad, la ocupación y el nivel educativo. Respecto a los viajes, entonces nos va a interesar saber, y vamos a estarlo tomando siempre en consideración, cuál es el motivo del viaje, cuál es el punto de origen y el punto de destino del viaje, el número de viajes que se están realizando entre los diferentes sectores de la ciudad y los modos de transporte a través de los cuales se hace. En el contexto, desde el enfoque de la movilidad sostenible, entonces decimos que vamos a tomar en cuenta las condiciones sociales, políticas y económicas y culturales de quienes realizan el viaje, de quienes se están movilizando en la ciudad. La movilidad sostenible, promoviendo la equidad, el beneficio social y la protección del ambiente, ha establecido desde la teoría una jerarquía. Esa jerarquía de la movilidad sostenible comienza desde lo menos deseable y va hacia lo más deseable. En el extremo de lo menos deseable, entonces nos encontramos a quién, a nuestro amigo el automóvil, el vehículo particular. Si nos vamos alejando de ese punto menos deseable, nos encontramos al transporte de carga, que bueno, si bien tiene un impacto en términos ambientales, en términos de tránsito, pues bueno, él está un poquito salvado porque él nos está permitiendo movilizar bienes y proporcionar algunos servicios que son necesarios para la vida en la ciudad. Seguimos yendo hacia lo más deseable y nos encontramos al transporte público. El transporte público debe tener una infraestructura adecuada, debe estar integrado, debe tener itinerarios que respondan a la demanda, que eso es una debilidad importante que tenemos en la mayoría de las ciudades venezolanas. Deben tener tarifas asequibles y sistemas de pago también integrados para garantizar siempre la comodidad del usuario, y deben proporcionar información actualizada y haciendo uso de las tecnologías digitales. Eso es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo. Y bueno, yo no pierdo la fe que nosotros vayamos en ese camino antes de que pase mucho tiempo. Si seguimos subiendo en esa escala jerárquica, entonces nos encontramos a la bicicleta. Entonces nos encontramos a los sistemas públicos de bicicletas que nos permiten, tal como les decía antes, el acceso al uso de la bici a través del pago de una tarifa. El sistema público de bicicletas va a estar en términos generales conformado por una serie de estaciones, por las bicis y por algunos vehículos de carga que son de apoyo para todo lo que es el tema de mantenimiento y organización del sistema. Son unas experiencias bien interesantes. Mucha gente dice que eso no se puede aquí porque el clima nuestro no es bueno, porque no sé qué. Cualquier cantidad de excusas, esas perspectivas a veces de que, bueno, en Europa sí se puede, en los países del primer mundo se puede, pero aquí no, pero sí se puede. Nuestros vecinos en Colombia, hay avances importantes en algunas ciudades argentinas, hay de verdad experiencias exitosas que nos demuestran que sí podemos, siempre que nos organicemos vamos a poder hacerlo. En la imagen les coloco, porque por el mismo tema del no se puede, no, es que nosotros aquí, la topografía, Caracas, imagínense los teques en bicicleta, no, eso no se puede, no, sí se puede. Fíjense que esto que les estoy mostrando es una estación multimedia con una bicicleta eléctrica del sistema Ecobici de Ciudad de México. Entonces, cuando hay organización, cuando hay visión y voluntad, las cosas se pueden hacer. Y bueno, y finalmente, cuando llegamos al punto más deseable de esa jerarquía, nos encontramos al peatón, a la caminata. Pero para que la gente quiera caminar en la ciudad, tiene que haber unas condiciones. Tiene que, para que se resalte
esa importancia que ha recobrado la caminata como modo de transporte, entonces hay unas condiciones que se deben dar para que eso tenga éxito. Además que la caminata tiene unos atributos desde el punto de vista económico, sociales y ambientales, y sobre todo en lo ambiental es muy importante porque no genera ningún tipo de contaminación, al igual que el uso de la bici. Entonces, tiene unas connotaciones muy importantes porque entonces, además del punto de vista económico, es accesible a cualquier persona, a no ser, por supuesto, que la persona tenga alguna condición particular en cuanto a movilidad reducida. Pero en términos generales, cualquier habitante de la ciudad puede acceder a un desplazamiento a pie. Los espacios públicos entonces deben ser confortables, seguros, funcionales y atractivos. Contar con amenidades, tener mobiliario urbano adecuado, iluminación, pavimento en buen estado, contar con vegetación y en algunos tramos con espacios techados que permitan protegerse de las condiciones ambientales. Deben estar apropiadamente separados de las áreas de circulación vehicular para que el peatón se sienta y efectivamente esté protegido. Y sus dimensiones deben ser acordes a los flujos peatonales de las diferentes zonas de la ciudad. Y por supuesto, tal como lo indicaba antes, debe existir amenidades que hagan que esos recorridos sean gratos. Los componentes de un sistema de transporte sostenible que les voy a presentar hoy son el resultado de una consulta que hicimos a expertos en transporte, tanto de Venezuela como de América Latina. Entonces, a través de esa consulta, obtuvimos que los componentes de un sistema de transporte sostenible para que sea exitoso deberían ser el tener una red integrada de modos de transporte, es decir, yo puedo hacer un viaje en el que perfectamente hago un tramo caminando, otro tramo en metro, otro tramo tal vez en bici, la combinación de todos los modos de transporte que estén disponibles y por supuesto que sean un modo de transporte sostenible. Entonces, que esté configurado todo ese sistema como una red integrada. Asimismo, que exista un sistema de cobro actualizado e integrado. Entonces, que podamos manejar unas tarifas que tal vez sean unas tarifas que incluyan esa posibilidad de usar 2 o más modos de transporte, que me permitan tener el mismo instrumento para hacer el pago. No es que tenga una tarjeta en un sistema, el otro se paga en efectivo, tengo un ticket para el otro, sino que todo esto pueda estar coordinado. Que las tarifas sean asequibles, que se cuente con una infraestructura adecuada, que la estructura de rutas esté optimizada espacialmente y que además atienda a la demanda real del servicio. Que la flota del sistema de transporte tenga condiciones para la accesibilidad universal, que se proporcione al usuario información en tiempo real, esto es algo muy importante, y que se haga uso de tecnologías limpias. A esto tendríamos que sumarle la práctica de la planificación integral del transporte, que es esa planificación del transporte que va de la mano con la planificación urbana, vamos juntos, porque el transporte viene a responder necesidades que se derivan de los usos del suelo. Entonces, lo ideal es poder hacer esa planificación de forma integral. Asimismo, a esto deben entonces sumarse medidas vinculadas al incentivo del uso del transporte no motorizado, a la par de la aplicación de medidas vinculadas a desmotivar el uso del automóvil. ¿Es posible hacerlo en Venezuela? Pues tomamos un caso de estudio que es, como hemos dicho previamente, la ciudad de Los Teques, y vamos a ver entonces qué es lo que nos dice nuestra investigación respecto a si es posible hacerlo en Venezuela. Entonces, bueno, rápidamente, Los Teques corresponde a la extensión territorial de la conurbación de las parroquias Los Teques y San Pedro del municipio de Guaycaipuro. Tiene la población estimada por el INE para 2015, era de unos 255.000 habitantes en una superficie de 71 kilómetros cuadrados. La ciudad
Es una zona emplazada, es una ciudad, perdón, emplazada en una zona con relieve de montañas, que se constituyó como una ciudad dormitorio a partir de la década de 1970, que experimentó como consecuencia de la aplicación de una ordenanza de zonificación, que no era un plan, era simplemente una ordenanza de zonificación, experimentó un proceso de densificación que no estuvo acompañado por la correspondiente ampliación de la infraestructura y de los servicios. Se desarrolló bajo el esquema de ciudad dispersa con dependencia a la autonomía. Y además, bueno, por supuesto que con unas relaciones funcionales muy importantes con la ciudad de Caracas, que es lo que viene a fortalecer esa condición de ciudad dormitorio que hasta la fecha se mantiene. Desde el punto de vista del sistema de transporte público, se trata de un sistema en el cual es un sistema atomizado. Es un sistema donde no hay grandes empresas que prestan el servicio, sino que son asociaciones, son empresas, organizaciones artesanales que agrupan a muchos propietarios de vehículos que, bueno, que están buscando la posibilidad de desarrollar una actividad económica con un interés, por supuesto, de carácter económico que va más allá de manejar unos estándares de calidad de servicio. La cobertura geográfica del servicio de transporte es insuficiente. En algunos momentos, bueno, esto es una condición que ha disminuido, que ha mermado un poco, pero que estaba determinada por la congestión que generaba largos tiempos de viaje. En este momento lo que se mantiene, aunque tal vez han disminuido los tiempos de viaje, se mantienen largos tiempos de espera, porque la flota ha ido cada vez reduciéndose más y eso hace que entonces las rutas no sean atendidas por la cantidad de vehículos que son realmente necesarias y eso hace que los tiempos de espera sean largos. La flota de transporte público es una flota bastante envejecida, en mal estado de conservación y además, aunque tenemos la ventaja, la fortaleza de tener el sistema metro, que además está integrado con Metro de Caracas, la debilidad que hay, por la otra parte, es que no existe integración del transporte superficial con el sistema metro. Y respecto al espacio público, a las condiciones generales de espacio público, es insuficiente. Los puestos de estacionamiento que se ofrecen en la ciudad son insuficientes y esto genera el uso de la calzada como estacionamiento por largos periodos de tiempo durante el día. Las actividades de carga y descarga de mercancías también se realizan sobre la calzada sin ningún tipo de organización y hay unos altos niveles de emanación de gases contaminantes. ¿Cómo hicimos entonces para nosotros evaluar a la ciudad de Los Teques desde el punto de vista del transporte sostenible? A través de una investigación de carácter descriptivo y comparativo, partimos por hacer la caracterización del sistema de transporte de la ciudad de Los Teques. Luego lo contrastamos con las teorías de transporte sostenible, de movilidad sostenible, con la evaluación de cómo son esos componentes ampliados del sistema de transporte sostenible del cual hablamos previamente. Y lo comparamos también con algunas experiencias latinoamericanas que pudieran representar aprendizajes para nosotros. Entonces, así como tenemos experiencias de las que podemos llamar exitosas, como por ejemplo Curitiba y Rosario, también hemos visto otras experiencias de las que debemos aprender el cómo no se hace. Entonces, en términos generales, las experiencias que fueron revisadas fueron Curitiba, Rosario, Santiago de Chile, Medellín, La Paz, Montevideo y Ciudad de México. A partir de ese análisis comparativo, entonces nos planteamos responder dos preguntas. ¿Cómo es Los Teques respecto a un sistema de transporte sostenible? ¿Y qué le falta a Los Teques para la implantación de un sistema de transporte sostenible? Disculpa, Eliana, que te interrumpa. Aquí hay una pregunta de Sandra que dice, ¿consideras que los ciudadanos están preparados para un sistema intermodal bajo el enfoque sostenible? ¿Cómo superar las costumbres? Saludos. Bueno, eso es algo
una barrera, lo que es el uso y las costumbres, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que en la medida en que la información es clara y las normas son claras, yo creo que sí se puede. Yo debo reconocer con mucha tristeza que, bueno, yo soy yo soy de la generación Metro de Caracas. O sea, yo iba de niñita para el Parque del Este y usaba el Metro de Caracas. Y para mí es muy triste ver cómo la manera en que se ha relajado la norma ha transformado el comportamiento del usuario del sistema. Entonces yo creo que en la medida en la que nosotros ponemos normas claras y normas que realmente se aplican y hay información suficiente, yo creo que sí es posible. Yo creo que sí lo podemos hacer. Yo creo que podemos volver a aquellos momentos en los que la gente se comportaba como debía ser, ¿no? Sí, definitivamente promover esas campañas educativas que siempre se han hecho para ser un mejor ciudadano. Así es. Yo creo que sí. Yo todavía tengo fe que sí podemos. Ok. Entonces, para dar respuesta a esa primera pregunta de cómo es los TECs respecto a un sistema de transporte sostenible, entonces las respuestas son las siguientes. No hay planificación integral, porque si bien hay un PEDUL aprobado que incluía algunos elementos de transporte, en la ejecución del plan esos elementos se dejaron a un lado y nunca se tomaron en consideración. Ya, disculpa que te interrumpo otra vez, Eliana. Hay mucha gente que no sabe lo que significa un PEDUL. Ese es el Plan de Desarrollo Urbano Local. Así es, el Plan de Desarrollo Urbano Local, que es el instrumento que regula el desarrollo urbano de la ciudad. Muy bien, sí, correcto. Ok, entonces a pesar de que hay un PEDUL, bueno, el aprobado como plan, con estructura de plan completo, pues la ejecución ha sido la de aplicación de ordenanza de zonificación, lamentablemente. Los modos de transporte que existen en la ciudad son el transporte público colectivo y el metro, que de acuerdo con la encuesta de movilidad que se hizo en el año 2016, incluyen o representan el 68% de los viajes. Está el automóvil, al cual corresponde el 12% de los viajes, la caminata el 11%. Esto es a nivel municipal, pero cuando nosotros revisamos esto, cuando tomamos la encuesta de movilidad y nos delimitamos, llevamos el zoom solamente a lo que es el área central de la ciudad, en ese caso la caminata es el segundo modo de transporte más utilizado y el primero el transporte público colectivo superficial. Asimismo, entonces también están el taxi y la moto. La moto, en el caso del municipio de Guaycaipuro, es el vehículo que es utilizado por los estratos socioeconómicos menos favorecidos. Seguimos respondiendo a la pregunta, encontramos que no hay medidas de estímulo al uso del transporte no motorizado. Y solo existe integración física en una estación de metro, donde además de la estación, que es además la primera estación que se construyó del sistema Metro de los Teques, entonces él está integrado con un intercambiador en el que en este momento solamente opera una organización de transporte, que es una organización también pública, en este caso de la Gobernación de Miranda, y está integrado también con un estacionamiento disuasorio que tampoco es administrado con condiciones para que cumpla esa función de estacionamiento disuasorio. Asimismo vemos que el pago de las tarifas del transporte superficial se hace en efectivo y hay un boleto para el metro. Lamentablemente el boleto de Metro de los Teques no es el mismo boleto de Metro de Caracas. Las paradas y terminales de transporte público no obedecen a ningún tipo de criterio técnico de localización. De hecho, lo que respecta al servicio de mototaxi y de taxi, pues simplemente es donde en algún momento
establecieron la parada los miembros de la asociación que prestan el servicio y no obedecen tampoco a una demanda real del servicio. Las rutas de transporte público no están estructuradas en red. Hay 47 operadoras de transporte que operan 209 rutas, pero sin ningún tipo de estructuración. Hay un par de calles importantes por donde pasa aproximadamente el 90% de las rutas. Rutas muy largas que van de extremo a extremo de la ciudad, que cuando las vemos realmente desde el punto de vista del comportamiento de la movilidad que se puede leer de la encuesta de origen-destino, lo que encontramos es que son dos rutas en una sola. Porque las personas desde este origen no van hasta este destino final de la ruta, sino que van todos al centro de la ciudad, entonces en realidad son dos rutas en una sola. Lo que además entonces nos genera mayores tiempos de espera también. Muchos vehículos de baja capacidad y con más de 10 años de vida útil. En el área de transporte público, cuando un vehículo tiene 10 años, ya se considera que alcanzó su tiempo de vida útil. Entonces, bueno, esa es la flota envejecida que tiene la ciudad. Y que además ha empeorado en los últimos 2 años. En los 2 últimos años han aparecido nuevas unidades de transporte público que deben haber sido desincorporadas en alguna otra ciudad, porque son vehículos que realmente no... O sea, son vehículos que son flotas que deben ser como... que deben estar por el orden de los años 70, cuando ya veníamos teniendo una flota que era principalmente de los años 90. El metro es el único servicio que ofrece información al usuario, de resto no hay ningún tipo de información sobre rutas, sobre horarios, absolutamente nada. La flota de transporte público superficial no cuenta con vehículos que usen energías limpias, todo es como aproximadamente el 90% de la flota gasoil y el 10% restante gasolina. No se aplica ninguna medida para disminuir el uso del vehículo particular. Por el contrario, todas las condiciones en las que opera el servicio de transporte público colectivo lo que hacen es motivar el uso del vehículo particular. Ahora bien, en la segunda pregunta, ¿qué le falta a los teques para la implantación de un sistema de transporte sostenible? Planificación integral, visión sistémica e impulso al transporte no motorizado. Integración de todos los modos de transporte, incluso los modos no motorizados. O sea, vamos a organizar mejor el espacio público, a generar sistemas estructurados con todo lo que es la infraestructura del transporte, con los parques, con las plazas, con todos esos centros de servicios que son generadores de viajes. Le falta una red integrada de rutas manejadas con criterios de eficiencia y con una cobertura geográfica total de la ciudad. Hay zonas de la ciudad bastante alejadas que no cuentan con servicio de transporte y donde el inicio del viaje es un viaje peatonal y con unas distancias considerables. Le falta transporte de mayor capacidad, sistemas públicos de bicicletas integrados y el reconocimiento formal de la caminata como un modo de transporte. Asimismo, le falta articulación y mejoras físicas del espacio público con ciclovías, con zonas 30, zonas 50, y la cultura, el desarrollo, el fomento de la cultura del transporte no motorizado. Asimismo, le falta un sistema de cobro integrado con tarifas asequibles e integradas, una estructuración de red de paradas de transporte público, la priorización de la circulación del transporte público y el manejo de los terminales existentes en la ciudad como intercambiadores modales. La actualización de la flota del transporte colectivo y la dotación de bicis para un sistema público de bicicletas. Asimismo, le hacen falta mecanismos de información referentes a rutas, horarios, itinerarios de todo el sistema, no solamente del subsistema metro. Le falta la aplicación, el desarrollo de campañas educativas sobre la importancia del mantenimiento preventivo de los vehículos,
para aminorar los impactos ambientales y para además ofrecer mejor calidad de servicio. Y retomar medidas de control de estacionamiento sobre la vía pública que en algún momento se aplicaron, pero se dejaron. Esto con el propósito de que realmente el espacio público tenga uso de espacio público y no que sea usufructuado por un ciudadano que estaciona su carro en la mañana, pasa todo el día en el trabajo y lo retira en la noche sin generar una contraprestación a la ciudad por haberse servido de ese espacio que es de todos. Nuestra propuesta, a partir de las respuestas de esas dos preguntas, nuestra propuesta son unos lineamientos de transporte sostenible distribuidos en 5 ejes temáticos y que contienen una serie de acciones específicas. ¿Cómo vamos con el tiempo? Nos quedan 3 minuticos. Yo creo que vamos a tener que conectarnos a una tercera parte. ¿Sí podemos? Sí, sí, cómo no. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esos lineamientos de transporte sostenible para los teques comienzan, el primer eje temático es la planificación. Entonces, en esa planificación proponemos que se genere, o sea, se haga planificación integral tomando en consideración las relaciones que tiene la ciudad con el área metropolitana de Caracas, pero también tomando en consideración su dinámica interna, pues la ciudad tiene una escala que es peatonal. Esa es una de las fortalezas que tiene la ciudad de Los Teques, que tiene una escala peatonal. Entonces, entre las acciones específicas, entonces la formulación de un plan integral, el desarrollo de una consulta ciudadana, porque queremos estar seguros de que vamos a estar atendiendo a la demanda real de transporte en la ciudad y además los correspondientes procesos de seguimiento y control que debe tener el proceso de planificación. El segundo eje temático es el transporte no motorizado. Respecto al transporte no motorizado, entonces tenemos el primer elemento, es la estructura de espacios públicos de la ciudad. Hacer una mejor oferta del espacio público y generar articulación, como lo decía previamente. Entonces, las acciones específicas en ese sentido van a ser rehabilitación física y reactivación de espacios públicos y la formulación y aplicación de un plan de mantenimiento de esos espacios. Seguidamente, el otro lineamiento es la bici como modo de transporte, como complemento integrado del sistema de transporte público con sistemas públicos de bicicleta y además, entonces, no perder de vista a la bici con fines recreacionales. La ciudad tiene un eje que durante muchos años fue muy fuerte para la actividad del ciclismo recreacional, que es una avenida que además parte desde donde está esa estación principal del sistema metro de Los Teques, que llega hasta San Pedro de los Altos y en algunos casos cuando se trataba de deportistas, ya más allá de lo recreacional deportistas, que podía llegar incluso hasta el Jariño. Ok, o sea, Eliana, entonces vamos a culminar esta parte y nos reconectamos entonces a una tercera parte porque hay mucha tela que cortar todavía. Nos vemos entonces en una tercera parte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.